resistencia de materiales 2, grupo número 2. Son el grupo número 2, ¿no? Ingeniero. Inge, esta vez somos. Bueno, algunos de sus compañeros ingresaron en la hora de las 17:15. Por un error envié el link de la clase al grupo 2 y resulta que eran pocos y más bien que alguno de ustedes me hizo dar cuenta que el link no había mandado al grupo 1 sino al grupo 2. Pude corregir, naturalmente, disculpas por esa molestia que les he causado, y más bien también los del grupo 1 estaban esperando todavía, aunque ya seguramente pensando que no había clase, algo, ¿no? Pero hemos corregido. Entonces hoy estamos con el grupo 2 y vamos a continuar nuestras clases. Estamos viendo lo que es uniones roblonadas. Hemos visto en la última clase uniones roblonadas bajo carga axial directa. Hemos hecho aplicaciones numéricas. Y dentro de la clasificación que hicimos, dentro de la clasificación, las clasificaciones que hicimos, habíamos indicado que las uniones roblonadas o cualquier tipo de unión por el tipo de carga y su aplicación de esta con respecto al grupo de conectores se clasificaban en uniones a carga axial directa, uniones a momento puro y uniones a momento o a carga excéntrica. Entonces estamos haciendo uniones roblonadas. Hemos hecho a carga axial. Vamos a hacer a momento puro y luego a carga excéntrica. Para eso voy a compartir con ustedes un material preparado para este propuesto. Que se refiere a uniones a momento puro. Vamos a empezar con las uniones a momento puro. Ahí tenemos. Alguien está con el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Uniones a momento puro. Las uniones a momento puro son aquellas uniones que hemos elaborado donde la carga externa es solo momento, no hay otra carga en ninguna dirección. Esto se puede dar a través de la aplicación de un par. Los pares siempre generan solo momento y no hay fuerzas en ninguna dirección, puesto que la sumatoria de fuerzas siempre va a dar 0. Los pares son fuerzas de igual magnitud, igual dirección, sentidos contrarios, por tanto, al sumar más P menos P siempre nos va a dar 0. La característica de las uniones a momento es que no hay carga en ninguna otra dirección, salvo el momento. Si represento en esta gráfica figura I21, la unión de dos placas, una placa vertical, otra horizontal, conectadas mediante estos 4 elementos conectores, sometida a la acción de esta carga P de un par, P, esta otra P que generan un par, ¿no? Entonces intentarán hacer girar así. Este elemento en esas condiciones, cuando le apliquemos las cargas P, habrá ocasionado un giro de alguna de las placas respecto a la otra. Si para eso colocamos los ejes referenciales en el centroide de los conectores, a través de los ejes, y le aplicamos la carga, en la placa horizontal habrá girado una cierta cantidad respecto a la placa vertical.
Como los giros son pequeños, aquí está exagerado para poder comprender, le llamamos un ditita, un ángulo infinitesimal, ¿no? Que ha girado. Entonces, ese giro ha ocasionado este desplazamiento de cada uno de los conectores y de la placa respecto a su posición general. Este giro es provocado por el momento que genera el par, ¿no? Es un momento que produce ese desplazamiento, ese giro y desplazamiento de cada uno de los puntos en la unión. El desplazamiento generado por este giro es proporcional directamente a la distancia a la que queramos determinar. Si este punto de centroide, origen de ejes, suponemos que es el pivote giro, aquí no hay desplazamiento, entonces cada punto a una distancia generará un desplazamiento proporcional a esa longitud, a su radio y naturalmente a la magnitud del momento que ha generado ese comportamiento. Si le llamamos a las reacciones que se oponen a este giro en los roblones R segunda, la fuerza en el conector o la reacción que se opone a este giro, este par intenta hacer girar así esta placa y estos conectores, los vástagos de los roblones, intentan equilibrar a ese momento generando otro momento resultante de equilibrio. ¿Eh? A eso le llamamos R segunda, a esas fuerzas en cada elemento conector. Si conozco el valor de la fuerza que actúa sobre un elemento, podría determinar que el esfuerzo sobre ese elemento, como esta fuerza pasa a través de su centroide de ese elemento, va a ser igual a esta reacción sobre el área de la sección transversal. Y eso será el esfuerzo que se opone a este giro del elemento. Ese es por la forma como actúa un esfuerzo de corte. Por tanto, diremos, es un esfuerzo cortante unitario en cada uno de los elementos. R segunda sobre A. Conociendo este comportamiento en base a esta aplicación del par, este giro y los desplazamientos que puede provocar y el esfuerzo que genera en cada elemento, podemos decir que este esfuerzo es proporcional al desplazamiento. Quiero encontrar el esfuerzo en este punto, será proporcional de aquí a la distancia que se encuentre ese elemento por el giro. Entonces de ahí puedo sacar que este esfuerzo de corte es proporcional a la distancia del elemento donde quiero determinar. De aquí, planteado de esta forma como proporción, no me permite encontrar más adelante lo que estoy buscando, que son las reacciones en los conectores. Entonces, puedo analizar este comportamiento y veo que una vez que le he aplicado a esta unión, estas fuerzas P, este par que ha generado esa rotación, este par no cambia. Por tanto, el giro que ha ocasionado inicialmente es constante a partir de ese momento para ese problema. Por tanto, podría decir que este giro ya aplicado podría ser igual a una constante K. Digo igual a una constante K. Entonces, reemplazando en esta proporción esta constante K, puedo decir que el esfuerzo de corte es igual al radio por la constante K. De aquí despejo R segunda ha de ser igual a K por R por A. La constante de giro por el radio y el área en el elemento que quiero determinar el radio. Esta ecuación me podría ya permitir encontrar la reacción en cada conector, pero está en términos de esa constante K que depende de lo que es el giro que ha ocasionado. Cuantificar este giro, determinar
aún el problema más simple resulta todavía moroso. Por tanto, podría haber este comportamiento y a partir de este comportamiento podría generar una otra ecuación de equilibrio en el sistema y a partir de esta ecuación determinar lo que representa o la forma de determinar esta constante K en términos de información conocida o que se pueda generar a partir de la información de la unión. Entonces digo que este momento externo que me genera, que es P por E, la excentricidad por la carga, es el momento que intenta hacer girar, es el momento M, ha de ser igual a la suma de los momentos R segunda 1 por R1 más R segunda 2 por R2 más R segunda 3 por R3 más R segunda 4 por R4 por el radio. En términos generales, puedo decir que el momento es igual a la sumatoria de los momentos que me generan las fuerzas de reacción en cada uno de los conectores. Ecuación que plasmo de esta forma. De esta ecuación despejo o en esta ecuación reemplazo el valor de R segunda, que aquí tengo, aquí está, y la ecuación se convierte en esto. Momento sumatoria de K por R al cuadrado, esta R con esta R al cuadrado por A. Ahí tengo el momento. Reemplazando esto. De esta ecuación despejo K y digo que K debe ser igual a M sobre sumatoria de A por R cuadrado. Entonces aquí puedo analizar que esta constante K está totalmente definida. Está en función del momento, de la magnitud para ese problema, el área de cada elemento conector y sus radios que dependen de la distribución del arreglo geométrico de distribución de los rublones. Totalmente cuantificable. Conocido el valor de K, podía reemplazar en esta ecuación de la resultante y encontrar la resultante en términos de la reacción en el roblón en términos totalmente cuantificables. Entonces aquí reemplazo este valor y digo K sobre sumatoria de AR cuadrado por R por A igual a R segunda. Ahí tengo. Ecuación que me permite determinar la reacción en cada uno de los roblones. Si quiero calcular para este elemento 1, será R segunda 1. El momento es general para todos. Este será R1 y este será A1. Y aquí será la suma de esta área por esta R, más esta área por esta R, más esta área por esta R al cuadrado, más esta área por esta R al cuadrado. Ecuación que nos permite determinar la reacción en cada uno de los elementos conectores en una unión a momento puro. Prosiguiendo, también habíamos visto en la clasificación que habían conexiones a cargas excéntricas. Una conexión a carga excéntrica es aquella en la que la línea de acción de la carga o la carga no pasa a través del centroide de conectores, como esta figura. Dos elementos, placas unidos, A y B, mediante estos conectores roblones, la carga aplicada en este punto, prolongo su línea de acción, pasa por este lado. Vemos que el centroide está lejos de esta línea, por tanto hay una excentricidad. Esta excentricidad siempre es perpendicular a la línea de acción de la carga. Entonces aquí, esta es una unión a carga excéntrica. El análisis de uniones
El análisis de uniones a carga excéntrica. Si nosotros revisamos con calma el comportamiento de esta, podríamos ver que ustedes ya tienen el conocimiento para poder resolver este problema, puesto que han visto uniones a carga axial y uniones a momento puro. Este problema podíamos descomponer o podríamos plantear un sistema equivalente a este elemento. Un sistema equivalente a este problema, algo que hace lo mismo, que no es igual, ¿no? Es parecido, es equivalente, hace lo mismo, pero con una aplicación de esta fuerza de distinta forma. Entonces, si yo tengo la unión aquí y luego le traslado esta fuerza aquí al centroide, siempre puedo trasladar una fuerza de un punto a otro en forma paralela. Dice que el traslado de una fuerza de un punto a otro en forma paralela debe ser trasladado la fuerza con todas sus características. Eso quiere decir magnitud, dirección, sentido. Bueno, pues agarro esto y le pongo aquí. Ahí está. Cuando traslado una fuerza de un punto a otro en forma paralela, dice, debo trasladar la fuerza y el efecto que causa su traslado. Cuando traslado esta fuerza aquí, esta genera un momento. Entonces, al trasladar esta fuerza aquí, debo también plantear el momento. Este problema 2 hace exactamente lo mismo que este problema 1. Por tanto, decimos son sistemas equivalentes. En este sistema equivalente 2, en este sistema que hace lo mismo que este problema original, pensando en la aplicación de las metodologías que hemos visto de carga axial y momento puro, podría plantear otro sistema equivalente a este, compuesto de 2 problemas más simples. Entonces digo, este va a ser igual a 2 problemas simples en su equivalencia. Entonces agarro primero con la carga P, ahí está, la carga P, más el momento, aquí el momento. Este sistema es equivalente a este y también a este. Estos 3 sistemas son equivalentes, hacen lo mismo. Por tanto, cuando yo le aplico esta carga P que pasa por el centroide, este convierte en el caso de una unión a carga axial. Está pasando por el centroide. Su línea de acción pasa por el centroide. Carga axial. Por tanto, en esta carga axial, esta carga se divide entre el número de roblones y se multiplica por su área de cada uno de los roblones. ¿No? Es fácil. Si los roblones son del mismo diámetro, es directamente dividir en el número de roblones. La carga es la misma. Si son diferentes, dividimos esta carga entre el área total de los roblones y le multiplicamos por cada roblón para saber la fuerza que le corresponde a cada roblón. ¿No? Totalmente bien. En este otro caso, solo hay momento, no hay fuerza externa diferente al momento. Por tanto, ese es el caso de momento puro. Entonces, puedo determinar estas reacciones aplicándole la reacción que hemos determinado para el caso de momento puro. En el caso de momento puro, hemos dicho que la reacción R segunda es igual al momento por R por A sobre sumatoria de áreas por R al cuadrado. Y le aplicamos eso para cada elemento, porque aquí solo hay momento. ¿Bueno? Entonces, las reacciones en cada elemento de las series segundas van a ser perpendiculares al radio. Estas fuerzas se van a equilibrar a este momento. Por tanto, para generar este momento interno que equilibre este momento externo, estos radios son perpendiculares a la línea de acción de la fuerza. O estas fuerzas son perpendiculares a su radio, del centroide al centroide del conector. En cada caso.
Y el sentido del momento será contrario al momento que estamos aplicando. Este es el momento externo. Esto debe ser equilibrado por los momentos que generan los roblones. Por tanto, los momentos en los roblones serán en este sentido. Este por este brazo gira en este sentido. Esto en este brazo gira en este lado. Este por este brazo en este sentido. Entonces digo aquí, este momento ha de ser igual a la sumatoria de R segunda A por RA más R segunda B por RB más R segunda C por RC más R segunda D por RD. ¿Ah? Entonces, de esta forma podemos plantear, una vez que hemos determinado estas reacciones en cada elemento, vamos a ver que estas reacciones no tienen ni la misma dirección ni el sentido. Por ejemplo, veo este elemento B. Este elemento B tiene su reacción prima en esta dirección y de esta magnitud. Esta dirección y este sentido. La reacción en B debido al momento tiene esta otra dirección y este otro sentido. Por tanto, en este elemento, para encontrar la resultante de estas dos reacciones, debo descomponer estas, o si encuentro alguna metodología de composición de estos vectores, tomando como vectores, podría hacerlo en forma directa. Una forma simple es descomponer esta en sus componentes en X y en Y. R segunda, R prima, B en X, R prima, B en Y, aquí, R segunda, B en Y, R segunda, B en X. Luego de tener en la misma dirección, sumo los de la misma dirección, ¿no? Tomo positivos en el sentido de los ejes X y Y, entonces este es más R prima BX, este es el sentido, menos R segunda BX, y ya tengo la fuerza en la dirección X. Dependiendo cuál es mayor, se impondrá el mayor. Luego, más R prima BY, este hacia abajo, menos R segunda BY. Hago la suma y también la resultante dependerá de cuál es mayor para que sea así o así. Y tengo dos fuerzas en la dirección X y Y. Una vez que tengo estas fuerzas en dirección X y Y resultantes, lo que tengo que hacer es componerlos. Aplico Pitágoras, ¿no? Y directamente digo que la resultante de esta fuerza ha de ser igual a la raíz cuadrada del R, aquí la resultante de este es resultante en B en 1, X, resultante en BX al cuadrado, más la resultante en BY al cuadrado, raíz de eso, y tengo la resultante en cada uno de estos roblones. Es la metodología. Una vez que tengo la resultante en cada uno de los roblones, procedo a determinar lo que me han preguntado, hasta ya está resuelto. Naturalmente hay pasos intermedios que hay que dar para determinar como la excentricidad, el centroide de algunos elementos. En la siguiente página estoy mostrándoles algunas metodologías. Por ejemplo, determinar el valor de la R', en el caso más general. La R' es la resultante de la fuerza axial. Como es la carga axial, si los diámetros fueran diferentes de los roblones, el área de cada roblón sería diferente. Por tanto, para encontrar el roblón, la fuerza en cada roblón, debo multiplicar la fuerza P por el área del roblón en el que quiero determinar. Si este es resultante debido a la carga axial en el elemento 1, será R'1. Y aquí será P por A1, su área del elemento 1. Y eso será la suma de todas las áreas de los elementos. Si
los diámetros son iguales de todos los elementos, entonces estas áreas se van a simplificar y esta va a ser R' igual a P sobre el número de roblones. Y todos los roblones aguantarán la misma fuerza debido a la carga axial. ¿Bueno? Una vez que tengo esta fuerza, si quiero lo descompongo en la dirección X y Y, o si quiero despejo la carga esta carga descompongo en Y y en X y trabajo con descargas en dirección X y Y. Y le aplico todo lo que hemos hecho. Cualquiera de las metodologías es buena, la que mejor maneje. Para las segundas, debido al momento, acabamos de encontrar la formulación, dice que la fórmula es esta. R segunda es igual a M R por A sobre sumatoria de A por M. Esto le aplico a las segundas. R segunda es el momento, P por E. P por E es el momento. R es el radio del roblón en el que quiero determinar la fuerza debido al momento. Esta A es del roblón en el que quiero determinar. Y esta es la sumatoria de las áreas por los radios al cuadrado. ¿Bueno? Entonces, calculo de esta forma. En esta ecuación aparece la excentricidad. La excentricidad, de acuerdo a lo que hemos visto, es la distancia del centroide a la línea de acción de la carga en forma perpendicular. Y esto podemos determinar de varias formas. Una forma, descomponer esta fuerza en X, en Y. Encontrar el momento aquí. Para eso determino esta distancia en X a la carga y esta distancia en Y a la carga. Y digo que el momento en este punto ha de ser igual a esta fuerza, ¿sí? Menos esta fuerza por este brazo y esto más el PY por este brazo. Tengo el momento. Si tengo el momento, este momento es igual a esta fuerza multiplicado por esta E. De ahí despejo esta E, conozco P y encuentro el valor de la excentricidad. Una forma. Otra forma, generar relaciones triangulares. Esto uno con este punto, este con otro. Este triángulo busco alguna equivalencia en algún otro triángulo con este triángulo. Y de ahí de estas relaciones de triángulos podía encontrar este valor. Una otra segunda forma. La otra es aplicarle vectores. Si encuentro la forma de determinar este valor, le aplico distancia entre dos puntos, vectorial, ¿no? Que no es muy fácil determinar este punto, es más complicado, pero encontrar este punto es muy fácil. La otra es aplicarle geometría analítica. Ustedes son expertos en la geometría, porque han hecho todo un semestre de analítica, ¿no? Entonces conocen que la distancia de un punto a una recta en forma perpendicular se puede determinar con esta ecuación. Aquí está. Esta es la ecuación de la recta de la carga. Esta línea de acción, aplicada en este punto. El denominador es la raíz de estos coeficientes al cuadrado. ¿Eh? Ahora, esta ecuación está basada en esta. Solo que aquí hay un errorcito en esta X y en esta Y. Esto debería ser BP y esto debería ser UP. Después les explico por qué. Entonces, esta ecuación para determinar esta ecuación de esta recta, conozco las coordenadas de este punto y conozco las coordenadas de este punto, que es el centroide. Ambos deben estar relacionadas a un mismo punto de origen. O tomo este, para el caso que estoy haciendo, está tomado aquí el origen. Este era el eje X, perdón, el eje U y este el eje B. Por tanto, esto está determinado con esta distancia U y la distancia Y. Las coordenadas están en UB,
G por centroide. Y de la carga, esto va a ser UP y esto va a ser BP. Entonces conozco estas coordenadas y conozco estas coordenadas. También conozco este ángulo. Puedo conocer siempre. Si está aplicado en un punto, con certeza voy a saber con qué ángulo está aplicado la carga. Por tanto, a partir de ahí, esta M representa esa pendiente de la carga. Este ángulo o este ángulo. Entonces, cuando le aplique el ángulo, debo ver qué signo tiene esta pendiente. Negativo o positivo, dependerá a qué cuadrante le corresponde. Ese es un poquito moroso, pero ustedes son expertos, así que un error en ese signo va a ocasionar que se equivoque. Entonces, en esta ecuación reemplazo eso. Esta ecuación planteó en función de estas cantidades BP y UP de la carga, con las coordenadas de la carga en B y de U, y la tangente de esa pendiente, esta pendiente es la tangente de ese ángulo, genero esta ecuación con esta. Y ahí simplemente cuáles coeficientes armo este divisor. Y he encontrado la excentricidad. La forma de determinar los radios, igual hay una metodología amplia de distintos tipos. Los radios son las distancias del centroide de los conectores a cada elemento conector. Es el elemento A, RA. Es el elemento B, RB. Es el elemento C, RC. Es el elemento D, RD. Entonces, esto puedo tomar como una distancia entre dos puntos, porque están definidos estos puntos, coordenadas. Es fácil conocer. Esto, la posición de cada elemento nos está dando el problema. Nos han dado en qué punto se ha aplicado cada conector y hemos determinado el centroide. Por tanto, están plenamente identificados. Solo que estas coordenadas, igual que en el otro caso, deben referirse al mismo origen. Entonces, si conozco las coordenadas de este punto y digo, este radio va a ser la magnitud del vector desplazamiento entre este punto y este punto. ¿No? Entonces digo, va a ser a la raíz de su componente de en U, esta distancia, menos su componente en U de este elemento, eso al cuadrado, más su componente en B de aquí de este elemento, menos su componente en B de este elemento, eso al cuadrado, raíz de eso es esto. Y eso le aplico para cada elemento. Y de esa forma le he aplicado vectorial de la forma más simple, encontrando la distancia R. Y eso puedo calcular para todos los elementos. ¿Vale? Ahora, aquí estoy planteando también la posibilidad de encontrar los R segundas X, R segundas Y, no resolviendo con esta ecuación, sino más bien adecuando esta ecuación a los casos de ecuaciones en direcciones X y Y. ¿Qué hago para esto? Simplemente en esta ecuación, esta fuerza la descompongo en X y en Y. Y trabajo con las descompuestas en X y Y. Aquí digo R segunda en X ha de ser igual a P por E, por Y, por A. Esta Y es la distancia del centroide al elemento en el que quiero determinar. Del centroide. Y esto es la sumatoria de A por estos cuadrados perfectos. O sea, su posición del roblón en X y Y al cuadrado. En Y, igual a esta ecuación, esta P es la carga, esta es la excentricidad, P excentricidad. Esta X es la distancia del centroide al roblón en el que quiero determinar esta fuerza. Esta área, el área del roblón en el que estoy determinando. Si es en el roblón 1, será A1, será X1. Y esto es sumatoria de las áreas que multiplica
a x cuadrado más y cuadrado. Del roblón 1 más del roblón 2 más roblón 3 del n roblones. O sea, la descompuesta. Si no quiero hacer de esta forma y descomponer, podría aplicarle esto. Una vez que tengo, por cualquier metodología, las fuerzas resultantes por el momento en X, en Y, y de la carga axial en Rx, R'X, R'Y, lo que hago es hacer una sumatoria de fuerzas en la misma dirección, las en X las sumo, supongo positivos en ese sentido, positivo, y a este lado negativo, abajo negativo. Con esa convención hago la sumatoria y determino la resultante de fuerzas, ya no primas ni segundas, sino la resultante en el roblón 1 en la dirección X, la resultante en el roblón 1 en Y. Para encontrar la resultante en el roblón 1, digo roblón 1, raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y tengo la resultante. Aquí está haciendo la composición directamente con estos valores. Esto, que puede ser más menos esto, más menos al cuadrado, más esto, más menos esta cantidad al cuadrado, que es lo mismo que un paso de composición, solo composición vectorial, Pitágoras también. ¿Bueno? Y de esa forma hemos determinado la resultante de la fuerza en el elemento roblón con carga excéntrica, por cualquiera de los métodos, descomponiendo la carga o en forma general, pero en todos los casos hay que descomponer las fuerzas. Ahora, cuando llegamos a esta posición en la que tenemos las resultantes de fuerzas en los roblones por carga axial y por momento, como no están en el mismo lugar, como no tienen la misma dirección y sentido cada una de estas, hay que determinar su dirección de estas está totalmente identificado con esta. Tiene la misma dirección, solo sentido contrario. En esta, para encontrar la dirección, lo que se hace es encontrar este efecto del momento, este radio, y esta siempre va a ser perpendicular a este radio. Entonces eso se relaciona con los ángulos que pueden formar estos triángulos, y ahí saca la dirección y se busca una similitud de uno de los ángulos estos definidos aquí, y con eso se encuentra su componente en X y en Y. Luego se hace la sumatoria, que son pasos que hay que dar adicionalmente. Esa es esta metodología. Si hay alguna cosa hasta aquí me dicen. Sí. Hemos terminado uniones roblonadas a carga excéntrica. Inge, no sé si podría explicar una vez más el tema de la excentricidad. Sí. La excentricidad es la distancia que se conforma entre la línea de acción de la carga y el centroide de los conectores. Esta línea es perpendicular siempre a la línea de acción. Esa es la excentricidad. ¿Cómo se puede determinar? Una forma es aplicándole la geometría analítica. En la geometría analítica esto es distancia de un punto a una recta en forma perpendicular. Así se conoce geometría analítica. Esa ecuación está dada aquí. Aquí está. Esta es la ecuación de la recta, de la carga, y esta es la raíz cuadrada de los sumatorios de los cuadrados de los coeficientes de la variable u y la variable b. Para esto, aquí está la ecuación inicial. Es la ecuación de la recta. En esta recta, en esta ecuación, hay que partir reemplazando los valores de la carga.
Como esta recta es la ecuación de la recta, aquí voy a encontrar BP y UP. Aquí reemplazo BP y UP y voy a encontrar esta ecuación, haciendo las simplificaciones. Esta BP y UP están dadas aquí. Esta es la posición. El centro, vamos a buscar un centroide. Aquí. De aquí, para encontrar el centroide, hemos puesto esto. Este X aquí. Este era el eje U y este el eje B. Entonces, para esta P, es esta la distancia UP. Esta. Bajamos aquí. Esta es la distancia UP. La BP va a ser de este eje U al punto. Esta es la BP. Con esas coordenadas, armo ese eje, más el ángulo, la pendiente de esta fuerza. Para eso tienen que tener mucho criterio para manejar en qué cuadrante está ese ángulo. Si yo pongo aquí los ejes, ¿no? Entonces el ángulo puede ser este estará en el primer cuadrante, este será su ángulo. Entonces verán si es negativo o positivo. Hay que tener cuidado porque ese errorcito podría cambiar totalmente que no es esta la excentricidad correcta. Ese es el problemita en esta metodología. Entonces, esta es esa pendiente, es la tangente de ese ángulo entre la fuerza y la línea horizontal, normalmente. Entonces armamos en función de las coordenadas, son las coordenadas del centroide. UG y BG son coordenadas de aquí del centroide, aquí, estas coordenadas. Son UP y BG y BP. Este es, si quieres, UP y BP. Y esto es UG y BG. Y aquí, M, la pendiente, es la tangente de este ángulo. ¿No? Con eso armas la ecuación. Un poquito de geometría analítica. Ahí reemplazas en esta ecuación las operaciones y te da el valor de una de las formas. La otra les habíamos dicho, creo que ya les hemos dicho, es descomponer esto. Entonces, como conozco el ángulo, PX, PY. A partir de este punto determino esta distancia XP y EP. El momento en este punto va a ser esta fuerza, en este caso menos PX por esta distancia YP. Luego esta más PY por esta distancia de aquí a aquí que es XP. Y ese es el momento. El momento este momento es así, ¿no? Que acabo de calcular por esta fuerza. Una vez que tengo el momento, sé que el momento es igual en función de la excentricidad P por E. Sabes que P por E es el. Como ya conozco este momento, igual a P por E, P es conocido, ya le despejo E y tengo la excentricidad, trampeando naturalmente. Pero puedo hacer, nada me dice que no debas usar ese método, si quiero uso, ¿no? Entonces, algunas veces esta metodología es más simple. Otros hacen esto, encuentran este triángulo con este otro, ven el comportamiento y relaciones de triángulos y pueden encontrar a partir de eso también esta distancia. No son los únicos métodos. También como una distancia entre dos puntos, vectores, como hemos encontrado para esto. El problema para eso en esta metodología es determinar las coordenadas de este punto. No es simple. Eso es más complicado, esta posición. Debe cumplir esta condición de perpendicularidad para que esto se cumpla. Eso es la excentricidad. Cualquier método, menos bola de cristal, que es bola de adivinanzas, ¿no? Menos esa. Cualquier método que apliquen está bien, mientras no esté reñido con la
con el conocimiento que le estén aplicando. ¿Alguna otra cosa? ¿Dónde están los estudiantes? Aquí estamos viendo solo sus fotos. 56 fotos. Pero algunos habían entrado doble. ¿Por qué doble inglés o Wilmer Vallejos? Hola Inge, buenas noches. Buenas noches. Uno de mis dispositivos no tiene audio, Inge. Ah, Sí, tienes que arreglar su audio, tienes que hacer. Seguramente igual me va a decir William Rilmar Cruz. 2 ingresos igual. Sí, Inge, aquí estoy. ¿Por qué de a 2 están emparejados? Dos, No, dos, dos. no es Inge, no es que la pantalla de mi computadora, cuando usted presenta, es muy chiquitita la imagen y en la computadora lo que pasa es que no se puede ampliar la pantalla y tengo que usar de mí mi celular para ampliar, para, para ver mejor la pantalla. Conéctale a un proyector, si en tu pared lo proyectas. No tengo ahí, así nomás. Sí, ya me imagino. Ya imagino que en un celular sí son imágenes pequeñas. Sí, verdad. Verdad, está bien, no hay problema en las clases. En los exámenes prohibido en doble ingreso. En las clases, mientras sea para que entiendan todo, está bien, ¿no? Para que le saquen mejor provecho a la clase, está bien. Bueno. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra preocupación más de esto de ustedes? ¿Algo que no esté claro o todo está claro? Nadie dice nada. Ni claro ni no claro. ¿está claro, Inge? Ni entendido ni no entendido. Está entendido, Inge. Para ver esto que hemos analizado teóricamente, analíticamente, el problema, vamos a plantear un ejercicio numérico. Ahí está el ejercicio numérico. Dice, en la unión roblonada figura RCE1, cuando el diámetro de los roblones es 0,8 centímetros, A, esta es distribución de los roblones, está dada A, B, C, HP, BP, están dados. Estas dimensiones de la posición de la carga de los roblones están ahí dadas. Referidos a los ejes X y Y, esfuerzos de tensión, dice 2.800 kilogramos centímetros cuadrados, de corte 1.500, de apoyo 2.000 kilogramos centímetros cuadrados. Determine la carga máxima que puede soportar la unión por el método general y carga P. Entonces, dice que determinemos esta magnitud de esta carga máximo, el máximo valor de P que puede tomar esta unión en condiciones de soportar, ¿no? Que no colapse. Cuando hemos unido la placa A con la placa B, con estos 9 roblones distribuidos de esta forma, dadas las posiciones. En la solución del problema, el primer paso es naturalmente
A veces este enunciado solamente va, no a esta figura. Si no a esta figura, hay que generar esta figura que corresponde a esto de la forma más clara y en forma bien proporcionada de posible escala, que nos represente, que sea una representación fiel del enunciado. Una vez que tenemos eso, procedemos a colocar ejes referenciales. Ya está. Los ejes referenciales yo los llamo U y B. Ustedes si quieren los llaman otra cosa, pero es bueno que se vayan acostumbrando a manejar unas variables de referencia. U y B. U le llamo al eje horizontal y B al eje vertical de referencia. Estos ejes, por conveniencia, los coloco aquí. Puedes colocar donde tú quieras, pero debes tomar en cuenta que el colocar en un punto o en otro el origen te causará algún problema o te facilitará más. Es bueno que todo el esquema caiga en un solo cuadrante, de tal forma que no me complique el que aparezca con distancias negativas. Entonces, por esa razón tomo en este punto. Podría haber tomado en este elemento también, en el reblón 7 también, ¿no? Pero he tomado aquí. Una vez que tomo eso, determino el centroide de estos conectores. Como son secciones circulares, son elementos conocidos referidos a estos ejes, entonces le aplico ejes paralelos o Steiner y dice que el centroide en una figura plana es igual a la sumatoria de las áreas por sus distancias en U sobre la sumatoria de áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada elementito por su distancia en U, este es U1 por área 1 más U2 por área 2 más U3 por área 3 más U9 por área 9, así hasta el área 9, sobre área 1 más área 2 más área 3 hasta el área 9. Y eso divido y tengo la posición en U, es centroide simplemente. Ustedes saben con integrales, inclusive matemáticas, ¿no? También esta forma simple. Lo mismo para el caso B. Este B va a ser la distancia de este eje al centroide, por tanto, va a ser área de cada uno por su distancia en B. Esa distancia en B es perpendicular a este eje. Desde este eje, este es el B1 por área 1, más B2 por área 2, más B3 por área 3, más B6 por área 6, y así hasta el 9, más B9 por área 9. Eso es esto. Y aquí la suma de todas las áreas divido y dice que es 17,5. Con estos dos valores de aquí mido 20,83 y de este eje mido 17,5 y ahí es el centroide. Ubicado el centroide a la distancia UG y BG, le pongo ejes centroidales. Esto pueden verificar ustedes estos valores. ¿No? En realidad, como estas áreas van a ser iguales, esto se puede simplificar. Esta área puede salir afuera y esta área puede ser multiplicado por el número de roblones, por 9. Esta con esta se simplifican y esto va a ser sumatoria de áreas sobre 9. Y tenemos este valor, que tiene que darles lo mismo, ¿no? Porque estas áreas van a ser iguales. Igual en este. También otra forma. Entonces, una vez que tenemos el centroide, colocamos los ejes centroidales en esta figura. Del centroide a la distancia UG y la distancia BG. Pongo el eje X y el eje Y. Una vez que tengo el centroide, de las fórmulas que tenemos para determinar esfuerzos en carga excéntrica, vemos que necesitamos estos radios. Entonces saco el radio al centroide de cada elemento. Del roblón 1 al centroide R1, del 2 al centroide R3, y así saco todos. ¿Cómo determino eso? Cualquier método es bueno.
Pueden conocer esta distancia, le aplican Pitágoras, encuentran esto. Pueden encontrar como la magnitud de la distancia entre dos puntos o el vector de desplazamiento, magnitud del vector de desplazamiento desde aquí hasta aquí, vectorialmente. Aquí está aplicado de esa forma. Y esa es la raíz cuadrada de ese vector. Entonces aquí le estamos aplicando, esta es la magnitud de esto vectorialmente, o si quieren Pitágoras también. ¿Eh? Entonces conozco las coordenadas de esto. Digo, esta R va a ser la raíz cuadrada de la coordenada de este en U menos la coordenada del centroide en U, eso al cuadrado, más la coordenada en B de este punto, menos la coordenada de B en el centroide al cuadrado y raíz de eso. Y tengo estas distancias. ¿Qué tengo que hacer para eso? Simplemente estas posiciones colocarlas como coordenadas. En 1, 2, 5, va a ser esta distancita en U y esto va a ser en B de este punto. Para esta va a ser su distancia en E y esto su distancia en B. Para este elemento, esta va a ser su distancia en U y esto va a ser en B. ¿No? Entonces eso le aplico y encuentro los radios, que aquí están los valores. Calcúlenlos y me dicen si están bien los 9 radios. Una vez que tenemos los 9 radios, encontramos la sumatoria de radios al cuadrado. Eso quiere decir radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado más radio 3 al cuadrado más radio 4 más radio 5 hasta el radio 9. Y eso dice que nos da 2.599,55 centímetros cuadrados. Tengo el radio. Procedo a determinar el centroide. La ecuación que les habíamos dicho. Aquí le vamos a cambiar esto. BP UP. BP es la distancia vertical del eje horizontal U a la carga. BG es la distancia vertical del eje horizontal U al centroide. Hemos calculado por más arriba. M es la pendiente del ángulo que conforman el eje horizontal con la carga. ¿No? Esa pendiente determina ese ángulo, le encuentras su tangente, éxito es. UP, la distancia del eje vertical B a la carga. UG, la distancia horizontal del eje vertical B al centroide. Entonces, esta recta para armar, debo armar con las coordenadas de la carga P. En esta ecuación, para armar la recta, no voy a incorporar las coordenadas del centroide, solo las de la carga. Entonces, aquí reemplazo el valor que le corresponda al BP, coloco aquí la pendiente con su signo y aquí coloco la posición en U de la carga. Con eso armo esta ecuación en términos de UG y BG, así. Con estos coeficientes del UG y del BG, que es A y B mayúsculas, armo esta raíz A al cuadrado más B al cuadrado, raíz de eso, para el número. Hago operaciones y saco la excentricidad. En esto tiene que ver mucho el signo de esto. Un error aquí es fatal. Tienen que manejar con fluidez lo que son, en qué cuadrante se encuentra esa carga referido a los ejes que estás manejando, ¿no ve? Entonces de ahí tienes que partir. La otra forma, aquí está dada también, la otra forma. M es igual a P por E. M es a P por E. Entonces tengo la excentricidad, le multiplico por P y es el momento.
Pero puedo partir inverso también. Este momento hemos dicho, aquí le descompongo esto en esta fuerza, en esta fuerza. Y el momento aquí va a ser menos esta fuercita multiplicado por este brazo. Esta también en este sentido, menos PY por esta distancita a este punto. Y voy a encontrar el momento. Este momento que ahora que he encontrado es igual a P por E. P es conocido. Entonces le despejo E y tengo el momento. ¿Bueno? Otra forma de determinar la excentricidad. Y las formas que quieran, el que mejor ustedes manejen. Entonces, con eso determinan, ahí está el valor. En ambos, por cualquier método que hagan, la excentricidad siempre debe darles este valor para este caso, ¿no? En particular. Hemos determinado la excentricidad, tenemos los radios. Nuestro problema es así. Aquí está la excentricidad, la línea de acción de la carga, la excentricidad que es perpendicular a esta recta. Esta es la ecuación de la recta que tienes que encontrar. Aquí su ángulo tiene un signo, ¿no? Por cualquiera de los métodos. Una vez que tengo hasta aquí resuelto la excentricidad, los radios, el momento, ¿no? En el sistema equivalente planteado, este problema inicialmente, este problema, es equivalente a otro aquí en el centroide, traslado esta fuerza al centroide y este efecto del momento en este sentido. Es un sistema equivalente que aquí, ¿dónde estamos planteando? Aquí, es un sistema equivalente. Esta fuerza traslado aquí y este efecto del momento por este bracito. Es un sistema equivalente. En el sistema equivalente le planteo en otros dos sistemas, en un sistema compuesto de dos problemas simples, uno con esta carga y uno con este momento. Entonces voy un poco más adelante. Aquí tengo, por la carga es esta. Las reacciones primas tienen que ser en sentido contrario, misma dirección. Es la dirección aquí en 1, R'1. En 2, R'2. En 3, R'3. En 4, R'4. En 5, R'5. Y de esa forma calculas. Debido al momento, este momento intenta hacer girar así. Entonces en este roblón, de aquí hago el radio 1, desde 0 hasta el roblón 1. El momento hace esta operación. Entonces esta fuercita tiene que ser perpendicular a este radio. En este sentido, que haga este momento. Equilibrante. R segunda 1. Y calculo con las ecuaciones que tenemos. Cada uno de los. Entonces, en cada puntito tengo dos fuerzas. En la R' y la R segunda. En el elemento 1 y el elemento 2, 3, 4. Para ir más adelante de aquí, ¿qué tengo que hacer? Descomponer estas fuercitas aquí en X. El prima, el segundo, en X y Y. Luego saco la resultante en cada elemento, en X y Y. Sacado la resultante, encuentro la componente resultante final de todo, que es raíz cuadrada del Rx1 al cuadrado más el R1y cuadrado. Y eso le aplico a cada uno. Aquí está planteado así. He aislado un elementito que le llamamos, creo que es B este, o 1 le estoy llamando, y le pongo las fuerzas. El R'1 y el R segunda 1. Descompongo estito en R'1X, R'1Y. Descompongo estito en R segunda 1X, aquí le he puesto atrás, para que no se confunda con esta, y el vertical R segunda 1Y. Para eso, esta tiene el mismo ángulo que la fuerza, porque esta es la misma dirección, solo sentido contrario. Entonces, si conocía este ángulo aquí de la fuerza, conocí este ángulo,
Entonces aquí en este elemento, con esta horizontal, también voy a conocer. Por alternos internos va a ser esta otra fuerza, estito, pues que es la misma. No hay problema para esta. Con ese ángulo puedo, con su coseno, si este es el ángulo, su coseno va a ser el horizontal y su seno el vertical. Para este, conozco la posición de esta carga y de este. Calculo estos ángulos, este angulito. Y veo en qué parte se reproduce, aquí poniendo los X vertical, horizontal, ese ángulo. Y con eso descompongo. ¿No? En X, en Y. Eso estoy haciendo aquí. Aquí está. ¿Conoces esto? ¿Conoces esto? Dices que este ángulo beta 1 es el arco tangente de R1Y sobre R1X. Ese es este ángulo. Ahora, aquí reproduzco el eje X y el eje Y y veo dónde se reproduce esto. Entonces, este ángulo por alternos internos se reproduce aquí. Entonces, aquí, este es su complemento entre la vertical y la horizontal. Y este es el ángulo recto. Entonces, prolongo esto. Este es perpendicular a esta línea y este es perpendicular a este. Por perpendiculares, digo, este ángulo se reproduce entre la perpendicular a esta línea y la perpendicular a esta. Esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. Por tanto, aquí el ángulo beta. Ya conozco y con eso descompongo en X y Y estos valores. No es la única forma. Pueden encontrar otras metodologías también. La que mejor manejen ustedes. Y eso hago para cada elemento. Roblón 1, roblón 2, roblón 3, hasta el roblón 9. Es moroso. Una vez que he determinado los 9 roblones, aquí está todavía, aquí ya debería estar la resultante. Por alguna razón se ha traslapado esta figura. Entonces, una vez que tengo esta resultante de fuerzas en cada uno, de aquí, cálculo y voy a sacar la resultante. Entonces, esa resultante de cada elemento plasmo en esta figura. Aquí debería una sola fuerza resultante. Vamos a mejorarlo esto para otro día. Entonces, una vez que tengo todas las resultantes en cada punto, eso me dice que esa es la fuerza a la que está trabajando este roblón en esta distribución y con esta carga aplicada en esta dirección, sentido y magnitud. O cuánto quiero que aguante esto, cuánto debe aguantar. Entonces, en cada caso, cuando deducíamos las ecuaciones, hemos indicado que el esfuerzo aquí es generado por la resultante de la carga que recibe esto sobre el área. La carga que recibe este elemento sobre su área es el esfuerzo de corte. Entonces, eso le igualo al corte que nos da como dato y de ahí despejo la carga. Y esa es la carga P1. ¿Qué quiere decir? Que esta carga, hasta que tome este valor que ha sacado esto, puede aguantar este roblón. Este roblón. Nosotros no sabemos. Aguantarán más o menos. Eso hago para este elemento. Eso quiere decir que la carga P2 será, cuando le coloque aquí esa cantidad, este roblón va a aguantar eso. Y esto. Y para cada uno calculo eso. Aquí calculado de esa forma tengo para la roblón 1, roblón 2, roblón 3, hasta el roblón 9. Y los valores del roblón 1 es 1900 y del roblón 9 2693,68. ¿Cómo voy a seleccionar la respuesta a este problema? Ojo, hay que tener en cuenta qué es la pregunta. La respuesta no siempre va a ser de la misma forma. En este caso nos dicen la máxima carga que puede aguantar el roblón. Entonces comparo y veo que el mayor de todos está en el P6, 5.760.10 kilogramos. Y el menor de todas las cargas está en el roblón 3, 1.870.93. ¿Qué me dice esto? Que el roblón 6,
puede aguantar hasta que esta carga tome este valor. Y el roblón 3 puede aguantar hasta que esta carga tome este valor. Entonces, de ahí, de esa comparación, tengo que sacar de todos los elementos. ¿Qué implica esto? Si le cargo este valor de P3 aquí, todos aguantan más que eso. Quiere decir que esta unión no le va a pasar nada. Si le cargo esta carga P6, P6 aquí, ese P6 aguanta este roblón. Pero veo que el resto no aguanta esa carga, lo que quiere decir que esto va a colapsar. Como están pidiendo la máxima que puede aguantar, no tiene que fallar ninguno de los roblones. Entonces, esta carga soporta el P3 y el resto aguantan más que esto, lo que quiere decir que esta es la máxima carga que puede soportar la unión, ¿no? Ese es el método. ¿Alguna duda? Resuelvan este ejercicio los números. Verifiquen si evidentemente están los números. La metodología es esa, pero hay que hacer las operaciones. Hay que hacer las operaciones. ¿No? Hagan las operaciones y me dicen si hay alguna cosa que no les sale, algo que no está comprendido. Mañana le vamos a dedicar a este mismo problema, a esta misma aplicación, que puede ser otra o la misma, a hablar. Siempre y cuando ustedes traigan resuelto y digan sus dudas. Me digan, esto he hecho como nos ha dicho y me ha salido diferente. O los valores están bien y me ha salido. Pero hagan. No conozco otro método en el que puedan aprender si no es haciendo. No hay. Ustedes con cerebros en primer formateada, nuevecitos, tienen memoria fotográfica. Yo sé que han captado perfectamente, porque no tiene ninguna complicación, el problema. El asunto está en que generen estos valores bajo esa comprensión. Eso implica que deben manejar conocimientos intermedios que necesitan y que debe estar bien entrenado en cada uno de ustedes. Lo que les estoy pidiendo es que eso hagan y me dicen mañana cómo les ha ido, qué dificultades han tenido. Si lo hacen muy bien, perfecto, fabuloso, ¿no? Y mañana vamos a hacer una práctica de clase de este tema. Les damos unos minutos a hablar de este problema y luego les vamos a dar una práctica para que ustedes resuelvan en clase. ¿Está claro? Sí, jefe. Escucho. ¿Alguien más quiere decir algo? Nadie. Entonces nos vemos mañana. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta mañana. Está bien, jefe. Hasta mañana, Inge. Que les vaya Hasta luego, bien. Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.